Queridos hermanos y hermanas, que la paz de nuestro Señor Jesucristo llegue hoy a sus corazones, permanezca en sus hogares y los acompañe en cada decisión, en cada dificultad y en cada paso de su camino. Sean todos bienvenidos una vez más a Paz del Cielo, este espacio de encuentro, oración y reflexión, donde cada día buscamos acercarnos más a Dios, comprender mejor su palabra y fortalecer nuestra vida espiritual. Me alegra profundamente que estén nuevamente con nosotros. Su presencia en este canal demuestra que existe en sus corazones un deseo sincero de conocer la verdad, crecer en la fe y permitir que el Espíritu Santo guíe sus vidas. Por eso, antes de comenzar, los invito a detenerse unos instantes, apartar las preocupaciones y escuchar este mensaje con serenidad, atención y un corazón verdaderamente abierto. No lleguen a esta reflexión con miedo, prejuicios o conclusiones anticipadas. Escuchen con prudencia y permitan que sea el Señor quien ilumine su entendimiento. En nuestra vida cristiana existen asuntos sencillos de explicar, temas que pueden comprenderse fácilmente a la luz del Evangelio y de las enseñanzas de la Iglesia. Sin embargo, también existen cuestiones delicadas que no deben tratarse con ligereza, porque requieren oración, discernimiento y un profundo sentido de responsabilidad. El tema que vamos a compartir hoy pertenece precisamente a este segundo grupo. No es un asunto que deba abordarse para alimentar la curiosidad, provocar temor o llamar la atención. Tampoco puede presentarse de manera apresurada, basándose únicamente en opiniones personales, experiencias aisladas o interpretaciones sin fundamento. Debo confesarles que durante varias semanas llevé este tema a la oración antes de tomar la decisión de hablar públicamente sobre él. No fue una decisión impulsiva. En distintos momentos pensé que quizá sería mejor guardar silencio, pero también comprendí que muchas personas necesitan una orientación clara, prudente y basada en la fe. Antes de preparar este mensaje, presenté todo delante del Señor, le pedí que purificara mis intenciones y que no permitiera que pronunciara ninguna palabra que pudiera confundir, inquietar innecesariamente o alejar a alguien de la verdad. Le pedí al Espíritu Santo sabiduría para distinguir lo que debía decirse, la manera correcta de explicarlo y aquello que por prudencia debía permanecer en silencio. También pedí que cada palabra tuviera como único propósito el bien de las almas. Porque cuando se habla de asuntos relacionados con la vida espiritual, no basta con ofrecer información. Es necesario preguntarse si aquello que se dice ayuda a las personas a acercarse a Dios, a vivir con mayor fidelidad y a tomar decisiones responsables. Además de dedicar tiempo a la oración, consulté este asunto con quienes tienen autoridad sobre mi ministerio. Consideré necesario escuchar su orientación y someter mis pensamientos a un discernimiento más amplio. Un sacerdote no debe abordar ciertos temas basándose solamente en lo que ha visto, escuchado o experimentado personalmente. Su responsabilidad es mayor, porque sus palabras pueden influir profundamente en la conciencia y en la vida de quienes lo escuchan. Por esta razón, lo que compartiré con ustedes no nace de una opinión improvisada ni de una experiencia presentada como una verdad absoluta. Ha sido preparado con oración, prudencia y respeto por la autoridad de la Iglesia. Les pido que lo reciban de la misma manera, con calma, sin exageraciones, y con el deseo sincero de comprender aquello que puede fortalecer su relación con Dios y proteger su vida espiritual. Permanezcan atentos, porque cada parte de esta reflexión es importante y nos ayudará a comprender el tema con mayor claridad, sin caer en interpretaciones apresuradas ni alejarnos de lo que enseña nuestra fe. Debe hacerlo con humildad, con fidelidad a la enseñanza de la Iglesia y con un profundo respeto por cada persona que escucha. Cuando hablamos de la vida espiritual, nuestras palabras tienen peso y por eso debemos pronunciarlas con verdad y con prudencia. Lo que voy a compartir con ustedes durante los próximos minutos no nace de una teoría
ni de una reflexión improvisada. Es el resultado de más de 32 años de ministerio sacerdotal, acompañando familias, visitando hogares, escuchando confesiones y siendo testigo de situaciones que se han repetido una y otra vez. He visto estas realidades en personas buenas, en hombres y mujeres que aman sinceramente a Dios, en familias que rezan cada día, participan en la Santa Misa y procuran vivir conforme al Evangelio. Precisamente por eso siento la responsabilidad de hablar de este tema, porque muchas veces pensamos que los peligros espirituales siempre llegan de forma evidente, haciendo ruido o mostrando señales fáciles de reconocer. Sin embargo, la realidad no siempre es así. En muchas ocasiones, aquello que puede afectar la paz de una familia permanece oculto, pasa desapercibido y se instala silenciosamente en lugares donde nadie imagina que pueda existir un motivo de preocupación. Puede encontrarse dentro del mismo hogar, en espacios que forman parte de la vida cotidiana, puede estar en la cocina donde una madre prepara con cariño los alimentos para sus hijos, puede estar en la habitación donde un matrimonio descansa después de una larga jornada, puede estar en el jardín donde los nietos juegan llenos de alegría, o en un rincón por el que todos pasan cada día sin detenerse a observar con atención, y justamente por ser algo tan cercano y aparentemente normal, muchas personas nunca llegan a preguntarse si allí existe algo que merece ser examinado con mayor cuidado. Y lo más doloroso es que muchas familias no saben que hay algo allí que no debería estar, algo que no llegó por casualidad, algo que alguien colocó, algo que de una forma que muchas personas no comprenden, puede convertirse en un punto de entrada para la división, para la tristeza, para la enfermedad, para los conflictos constantes y para el alejamiento de Dios. Hermanos, no digo esto para sembrar miedo. Lo digo porque he visto familias enteras desgastarse sin entender qué estaba pasando. He visto matrimonios que se amaban comenzar a tratarse con dureza. He visto hijos perder la paz dentro de su propia casa. He visto personas buenas sentirse oprimidas, cansadas, confundidas, como si algo les robara la alegría sin que pudieran explicar la razón. Pero lo más grave, lo que más me duele como sacerdote, no es solamente ver una casa llena de problemas. Lo más grave es ver cómo poco a poco una persona deja de rezar, deja de confiar, deja de buscar a Dios, se acostumbra a vivir lejos de la gracia y termina poniendo en peligro su alma. Hace 3 años, una señora de 64 años llegó a mi parroquia llorando de una manera que todavía recuerdo. No era un llanto normal, no era solo tristeza, no era el dolor de alguien que había recibido una mala noticia, era un llanto profundo de una mujer agotada, de alguien que sentía que ya no podía más. Se sentó frente a mí, intentó hablar varias veces, pero la voz se le cortaba. Después de unos momentos, con mucha dificultad, me dijo: «Padre, siento que algo malo vive en mi casa». Al escuchar esas palabras, no la interrumpí, no la juzgué, no le dije que exageraba, solo la miré con atención, porque después de tantos años de ministerio, uno aprende que hay dolores que no se deben despachar rápidamente. Hay personas que llegan a la iglesia cuando ya han probado todo, cuando ya han hablado con todos, cuando ya han llorado en silencio demasiadas noches. Y aquella mujer me venía buscando curiosidad, venía buscando ayuda, venía buscando una explicación, venía buscando a Dios. Mi marido está irreconocible. Mi hija mayor lleva 2 años sin trabajo, aunque busca con desesperación. Mi hijo mediano se metió en vicios que nunca tuvo, y yo misma, yo que nunca he tenido problemas para dormir en mis 64 años de vida, llevo 8 meses sin poder cerrar los ojos, sin ver cosas que me llenan de terror. Le pregunté lo que siempre pregunto: ¿ha notado algo inusual en la casa? ¿Algo que haya encontrado y no sepa de dónde viene? ¿Algo que le hayan regalado y no sepa bien quién?
algo en el jardín, en los umbrales, debajo de los colchones. Se quedó callada un momento largo, y luego me dijo: Padre, lo único raro que he notado en los últimos meses son insectos, muchos insectos que nunca habían estado en mi casa antes. Hermanos, eso que esa señora me dijo abrió una conversación que duró 4 horas y que terminó con un rito de bendición de hogar, una confesión general de toda la familia y algo que aquella mujer no había hecho en años, recibir la Sagrada Comunión en estado de gracia. Pero hoy no les quiero hablar todavía del final de esa historia, les quiero hablar de lo que descubrimos en el camino, porque lo que encontramos en esa casa ese día, queridos hermanos, me confirmó algo que he visto en casos pastorales en 3 países distintos, algo que los brujos y santeros saben muy bien, pero que la mayoría de los católicos no saben absolutamente nada, que ciertas criaturas, ciertos insectos específicos son utilizados deliberadamente por quienes practican las artes oscuras como vehículos, como portadores, como mensajeros del mal hacia el interior de un hogar, y que cuando aparecen en circunstancias anómalas, en lugares y momentos que desafían toda explicación natural, son una señal que ningún católico debería ignorar. Ahora bien, hermanos, antes de continuar, necesito decirles algo muy importante, porque el demonio es muy astuto y una de sus estrategias favoritas es hacer que la gente llegue a la mitad de este tipo de mensajes. Sienta algo en el corazón, algo que le dice: esto me incumbe, esto es para mí, y luego se distraiga, cambie el vídeo y diga: ya lo veré después. Y ese nunca llega y el alma sigue en peligro. Si este mensaje está tocando tu corazón en este momento, si hay algo dentro de ti que te dice: escucha esto, que sientes que Dios te trajo a este video por una razón específica, te pido que hagas una cosa ahora mismo. Antes de que continúes, suscríbete a este canal y activa la campanita de notificaciones, porque no es por estadísticas, hermanos, no es por números en una pantalla, es porque hay miles de hogares, miles de familias católicas, miles de almas que están siendo destruidas silenciosamente y que necesitan esta orientación espiritual que la Iglesia tiene para darles, pero que nadie les está llevando. Cuando te suscribes y compartes este video, tú te conviertes en instrumento de Dios para que este mensaje llegue a esa mamá que está desesperada sin saber por qué su familia se está desmoronando, a ese abuelo que siente que algo oscuro rodea su casa, a esa hija tuya que anda metida con curandero porque nadie le ha dicho la verdad. Comparte este vídeo ahora. Dios te va a pedir cuenta no solo de lo que hiciste, sino de lo que pudiste hacer y no hiciste. Comparte esto. Puede ser que esté salvando un alma esta noche. Bien, sigamos. Para entender por qué los insectos tienen esta conexión con las prácticas oscuras, primero necesito darles una base teológica sólida, porque yo no soy un charlatán, yo no soy alguien que viene a sembrar miedo irracional. Yo soy un sacerdote de Jesucristo, y todo lo que les digo tiene fundamento en la Sagrada Escritura, en el Catecismo de la Iglesia Católica y en la tradición pastoral de la Iglesia. Y cuando tengamos ese fundamento sólido, todo lo que viene después va a tener un peso diferente para ustedes. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 2116, dice textualmente, escuchen bien esto, dice: hay que rechazar todas las formas de adivinación, el recurso a Satán o a los demonios, la evocación de los muertos y otras prácticas que equivocadamente se supone que desvelan el porvenir. La consulta de horóscopos, la astrología, la quiromancia, la interpretación de presagios y de suertes, los fenómenos de visión, el recurso a médiums encierran una voluntad de poder sobre el tiempo, sobre la historia y finalmente sobre los hombres. A la vez que un deseo de granjearse la protección de poderes ocultos,
están en contradicción con el honor y el respeto, mezclados de temor amoroso que debemos solamente a Dios. Hermanos, eso lo dice el Catecismo, no lo digo yo, lo dice la Iglesia. Y en el número 2117 continúa diciendo que todas las prácticas de magia o hechicería mediante las que se pretende domesticar potencias ocultas, ponerlas a su servicio y obtener un poder sobrenatural sobre el prójimo, aunque sea para procurarle la salud, son gravemente contrarias a la virtud de la religión. Gravemente contrarias, no levemente, gravemente. Eso significa que un católico que acude a un brujo, a un santero, a un curandero que usa poderes ocultos, a alguien que hace limpias con huevos, que hace amarre, que trabaja con muerto, ese católico está cometiendo un pecado grave, un pecado mortal que rompe la comunión con Dios y que si muere sin confesión puede costarle la eternidad. Ahora bien, ¿qué tiene que ver esto con los insectos? Todo. Todo tiene que ver cuando en las Sagradas Escrituras se habla del demonio y de la fuerza del mal. Hay una imagen que aparece repetidas veces y que muchos pasan por alto. En el libro del Apocalipsis, capítulo 9, versículos 1 al 11, San Juan describe una visión escalofriante donde del abismo sin fondo salen langostas que tienen poder como el de los escorpiones de la tierra. Y su rey es el ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apollón, que significa el destructor. En el libro del Éxodo, la plaga de langostas y la plaga de moscas no eran fenómenos naturales simples, eran manifestaciones del poder espiritual que Dios permitió para demostrar que las divinidades de Egipto no tenían poder. En el Evangelio de Mateo, capítulo 12, versículo 24, a Jesucristo mismo lo llaman los fariseos Belcebú, nombre que en su origen significa Señor de las moscas, Señor de los insectos, y que era el nombre de una divinidad pagana de las sombras. El demonio tiene una asociación antiquísima bíblica con los insectos. Esto no es folclore, esto está en la palabra de Dios. Los brujos, los santeros, los practicantes de la magia negra y de los ritos ocultistas lo saben desde hace siglos. Utilizan insectos vivos, insectos muertos, partes de insectos en sus trabajos y en sus conjuros, porque saben que estas criaturas tienen una carga simbólica y espiritual que el mundo de las sombras reconoce y usa. Cuando alguien hace un trabajo contra tu familia, hermanos, cuando alguien paga para que un brujo te haga daño, parte de ese trabajo puede incluir insectos colocados estratégicamente en puntos específicos de tu hogar, y esos insectos, esa presencia inusual e inexplicable de ciertas criaturas, es la primera señal de alerta que Dios, en su misericordia, pone ante tus ojos, para que despiertes, para que actúes, para que corras hacia Él. Déjenme hablarles del primer insecto. Las mariposas nocturnas, las polillas, específicamente las de tamaño inusualmente grande, las que aparecen solas y persistentes, las que entran a una habitación específica noche tras noche, sin que haya una fuente de luz que las atraiga de manera lógica. Las que parecen tener un comportamiento casi intencional, casi dirigido, que se posan en lugares concretos, marcos de puertas, umbral de habitaciones, cabeceras de camas, hermanos en muchas culturas latinoamericanas y africanas que influyen en los sincretismos religiosos que tanto daño hacen en nuestros países. La mariposa nocturna, especialmente aquella variedad de color oscuro con marcas que parecen ojos en las alas, es un animal que se usa en rituales de mal de ojo, en trabajos para enviar espíritus de los muertos a molestar a una familia, en lo que popularmente se llaman trabajos de perturbación. He visto casos que yo mismo he atendido, en que familias describían la aparición inexplicable de estas mariposas nocturnas en cantidades anómalas durante semanas o meses,
siempre en determinadas horas de la noche, siempre en los mismos cuartos. Y al investigar más, descubrían que en la misma época habían recibido visitas de personas con quienes tenían conflictos. Habían encontrado objetos extraños en los umbrales o jardines, o habían pasado por vecindarios donde alguien con quien tenían problemas consultaba un santero. Ahora, hermanos, escúchenme bien, porque esto es muy importante, y no quiero que salgan de aquí con un miedo irracional que lo paralice. No toda mariposa nocturna que entra en tu casa es señal de brujería. La naturaleza es la naturaleza, y los insectos siguen sus ciclos. Lo que debe llamarle la atención es la anomalía, el patrón, la persistencia inexplicable, la concentración en lugares específicos que no tiene sentido racional. Cuando una o dos mariposas entran una noche de verano porque dejaste la ventana abierta, eso es normal. Cuando aparecen en el interior de una habitación con las ventanas cerradas, cuando vuelven noche tras noche, cuando hay docenas de ellas en un rincón específico de la casa que no tiene ninguna fuente de luz ni humedad que las explique, cuando las encuentras muertas en patrones o en lugares que normalmente no serían su destino natural, entonces hay razones para prestar atención espiritual. Recuerdo el caso de una familia en la que el esposo había comenzado a tener una conducta completamente irracional, violenta, agresiva, un hombre que toda su vida había sido tranquilo y devoto, que de un día para otro empezó a blasfemar, a rechazar la oración, a tener accesos de rabia que sus hijos describían como que no era él quien hablaba, sino alguien más dentro de él. La esposa desesperada me llamó. Cuando fui a la casa y empecé a hacer la bendición del hogar, a llegar a la habitación principal donde dormía la pareja, encontramos en el interior del colchón, ocultas en una pequeña bolsa de tela negra, cocida por dentro de la tela del colchón mismo, mariposas nocturnas muertas y secadas, junto con otros elementos que claramente habían sido puestos ahí intencionalmente. La empleada doméstica, que había dejado la familia recientemente, tenía vínculos conocidos en el barrio con una señora que practicaba santería, y la esposa recordó que la empleada había insistido en hacer ella sola el lavado de las cobijas y el colchón en los meses anteriores. Hermanos, cuando sacamos eso de la casa, cuando lo quemamos con una oración de liberación y terminamos la bendición completa del hogar, aquel hombre al día siguiente amaneció llorando, pidiéndole perdón a su familia sin saber explicar lo que había pasado en esos meses. Fue a confesarse, fue a misa y les digo, con toda honestidad pastoral, tardó tiempo en recuperarse completamente. El daño espiritual que algo así produce no se revierte en un día, pero con la gracia de Dios, con los sacramentos, con el rosario diario que comenzaron a rezar como familia, aquel hogar fue restaurado. El segundo insecto del que debo hablarles son las hormigas, específicamente, hermanos. Las hormigas negras que aparecen en lugares donde no debería haber comida, que forman líneas o concentraciones en puntos específicos de la casa, como esquinas, umbrales de puertas, bases de paredes que aparecen en ambientes que han sido limpiados perfectamente y sin que haya ninguna fuente lógica de alimento que las atraiga, que surgen de manera repentina y masiva sin que las condiciones climáticas o estacionales lo expliquen. En los rituales de la magia negra que se practica en nuestros países, las hormigas tienen un papel muy específico en los llamados trabajos de desunión. Trabajos para separar parejas, para destruir amistades, para romper vínculos familiares. Existen rituales documentados en los que se entierra en el jardín de una casa o se coloca en los umbrales una preparación específica que incluye hormigas vivas o partes de colonias de hormigas mezcladas con otros elementos
y cuyo objetivo, declarado por quienes lo practican, es introducir en esa familia la discordia, los celos, la desconfianza, la separación. ¿Cuántas familias católicas se están destruyendo hoy en día, hermanos? ¿Cuántos matrimonios de 20, 30, 40 años están rompiendo sin que los esposos sepan explicar por qué empezaron a pelearse por cosas sin importancia? ¿Por qué la comunicación que siempre tuvieron de repente se volvió imposible? Porque ese amor que resistió décadas de pruebas, de repente parece haberse evaporado. Yo no digo que todas esas situaciones son producto de brujería. La mayoría son producto del descuido espiritual, del alejamiento de los sacramentos, del orgullo y el egoísmo que el pecado alimenta en el corazón humano, pero sí les digo que he conocido casos reales que yo he atendido en que detrás de la destrucción inexplicable de un matrimonio o de una familia había una intervención oscura, deliberada, pedida y pagada por alguien que quería hacerles daño y en los que la presencia anómala de hormigas en patrones y lugares inexplicables era parte del cuadro de señales que Dios ponía ante los ojos de esas familias. San Pablo nos dice en la carta a los Efesios capítulo 6, versículo 12, «Nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra los poderes, las autoridades y los gobernantes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales del mal en las regiones celestiales». Hermano, San Pablo no estaba hablando de metáforas. Estaba hablando de una realidad espiritual tan concreta y tan urgente como la más urgente de las realidades físicas. Y el problema de nuestra época es que vivimos en una cultura que ha convencido a las personas, incluso a los católicos, de que lo sobrenatural no existe, de que el demonio es un símbolo, de que la magia negra es superstición de gente ignorante. Y mientras tanto, mientras nosotros nos reímos y decimos ¡qué exageración! El enemigo trabaja, el enemigo no se tomó un descanso porque nosotros decidimos que ya no creemos en él. El demonio no dejó de operar porque la modernidad decidió que es un mito y las familias se destruyen y los matrimonios se rompen y los hijos se pierden en los vicios y las enfermedades inexplicables aparecen y la gente desesperada va a buscar al curandero que les va a cobrar por el mismo mal que les hizo o por hacerles uno nuevo, y así la trampa del enemigo se cierra cada vez más. El tercer insecto, y este es quizás el más conocido en términos de su asociación con prácticas oscuras, son las moscas. Específicamente moscas en cantidades anómalas, moscas dentro de una habitación sin que haya ninguna fuente de materia orgánica descompuesta que las explique, moscas que aparecen en los rincones de una habitación específica de la casa, aunque el resto de la casa esté perfectamente limpia. Moscas que parecen provenir de ningún lugar y que no desaparecen por más que la casa se fumigue. Recuerden lo que les dije antes. Belcebú, uno de los nombres del príncipe de los demonios, significa literalmente señor de las moscas. Esta no es una asociación accidental. En los rituales de invocación demoníaca que se practican en diversas tradiciones ocultistas, las moscas son consideradas manifestación física de la presencia de ciertos espíritus del mal. Hay testimonios de exorcistas, sacerdotes y laicos formados en ministerio de liberación que describen cómo durante sesiones de oración, de liberación o exorcismo, la presencia de moscas apareciendo de la nada es una señal de actividad demoníaca intensa en ese espacio. He tenido la gracia, y digo la gracia porque es la gracia de Dios la que aún no lo sostiene en ese ministerio, de participar en varios procesos de acompañamiento a personas que necesitaban ministerios de liberación
algunos de los cuales terminaron en exorcismo formal con la autorización del obispo. Y puedo decirles con toda honestidad que en más de uno de esos casos, en la habitación donde se hacía la oración, en un espacio perfectamente limpio y cerrado, aparecieron moscas durante el proceso. Esto no lo digo para impresionar, lo digo porque es parte de la realidad pastoral que Dios me ha permitido conocer y que tengo la responsabilidad de compartir con ustedes para que estén informados y no sean destruidos por ignorancia. Dice el profeta Oseas en el capítulo 4, versículo 6, «Mi pueblo perece por falta de conocimiento». Hermanos, ese es el drama de nuestra época. No es que los católicos sean malos, es que muchos son destruidos porque nadie les dice la verdad, porque los pastores hemos fallado a veces en hablar claro sobre estas cosas por miedo a ser llamados medievales, ignorantes, supersticiosos. Y mientras callamos, el enemigo actúa. El cuarto insecto del que debo hablarles son los ciempiés y los ciertos tipos de arañas. Sé que técnicamente las arañas no son insectos, son arácnidos, pero para efectos pastorales de lo que quiero explicarles, los incluyo en esta categoría. Específicamente hablo de uno en pies de tamaño inusual que aparecen dentro de la casa en lugares específicos, dentro de ropa, dentro de zapatos, en las habitaciones de los niños, en los espacios donde la familia duerme y de arañas, en cantidades o tamaños anómalos que aparecen en ciertos rincones de la casa. De manera persistente y sin que las condiciones físicas del ambiente lo expliquen en diversas tradiciones de brujería africana y latinoamericana que alimentan la santería, el vudú y otras prácticas oscuras que tanto daño hacen en nuestras comunidades. Tanto los ciempiés como ciertas arañas son utilizados en trabajos relacionados con daño físico, con enfermedades, con lo que popularmente se llaman trabajos de dolor o trabajo de muerte lenta. He recibido en mi ministerio a familias que describen la aparición masiva de ciempieza en sus hogares como algo que comenzó exactamente al mismo tiempo que comenzaron una serie de enfermedades inexplicables entre los miembros de la familia, especialmente entre los más vulnerables, los ancianos y los niños. Hay un caso que no puedo olvidar y les pido que lo escuchen con atención porque ilustra de manera muy clara la cadena completa de cómo opera esto. Una familia me buscó porque la abuela, una mujer de 78 años, que había gozado de perfecta salud, había comenzado a deteriorarse de manera alarmante y repentina. Los médicos no encontraban explicación, los estudios salían bien, pero ella se estaba apagando y los nietos, curiosamente, también estaban teniendo problemas inexplicables. Uno de ellos, un niño de 7 años, había comenzado a tener pesadillas aterradoras cada noche. Otro había tenido 2 accidentes físicos en un mes en situaciones que no tenían sentido. La familia me describió que alrededor de la cama de la abuela, en los rincones de su habitación aparecían persistentemente ciempiés grandes, ciempiés que la empleada quitaba y que volvían cuando hicimos la bendición de la casa y revisamos debajo del colchón de la abuela. Encontramos debajo de las patas de la cama atados con hilo negro ciertos objetos que claramente habían sido colocados con intención. No voy a describir los objetos en detalle porque no es mi objetivo hacer de esto un catálogo de recetas del mal. Lo que les digo es que cuando esas cosas fueron sacadas de la casa, purificadas en la manera en que la tradición pastoral de la Iglesia indica, esa señora en el transcurso de las semanas siguientes comenzó a recuperarse. El niño dejó de tener pesadillas, la familia comenzó a sanar. Hermano, sé que hay personas viendo este video que están pensando, padre, pero esto puede ser todo coincidencia, puede ser todo sugestionabilidad.
Y le digo con amor, pero con firmeza, tienen todo el derecho a dudar. Dios mismo nos dio la razón para usarla. Pero también les digo que cuando uno ha visto en 32 años de ministerio los patrones que yo he visto, cuando uno ha acompañado a decenas de familias en situaciones similares y ha visto cómo la intervención de los sacramentos y la oración producen cambios concretos y documentables en sus vidas, la fe y la razón juntas, que es exactamente lo que la Iglesia siempre ha propuesto, te llevan a reconocer que estás ante una realidad que va más allá de lo puramente mente físico. El quinto insecto, y este quizás el más inquietante de todos, son las abejas y las avispas que aparecen dentro de la casa de manera inusual e inexplicable. ¿Me explico? No hablo de una abeja que entra por la ventana en primavera. Eso es absolutamente normal. Hablo de enjambres o grupos de abejas o avispas que aparecen en el interior de una habitación específica. Frecuentemente la habitación principal, sin que haya ningún nido en el exterior de la casa ni ninguna explicación física para su presencia que parecen surgir de las paredes o de los muebles mismos, que se concentran en puntos muy específicos que desaparecen y vuelven a aparecer en las mismas condiciones. En la tradición de los trabajos oscuros que se practican en diversas regiones de América Latina y el Caribe, existe lo que se conoce como trabajos de persecución. Trabajos cuyo objetivo no es matar, sino torturar, no es destruir de una vez, sino mantener a una persona, a una familia, en estado permanente de angustia, insomnio, desesperanza, miedo, para que esa persona tome decisiones equivocadas, para que esa familia se desintegre bajo la presión de ese sufrimiento constante e inexplicable. Las abejas y avispas que aparecen en circunstancias anómalas están asociadas en estas prácticas a ese tipo de trabajo. ¿Por qué les cuento todo esto, hermanos? No para que salgan de aquí llenos de miedo, no para que vean en cada insecto una amenaza demoníaca. Lo que quiero que salgan de aquí es con los ojos abiertos y con las armas correctas en sus manos, porque ahí está la clave, las armas. La Iglesia de Jesucristo no nos dejó desarmados. La Iglesia no nos dijo que el enemigo es real y luego nos dejó solos frente a él, todo lo contrario. El Señor nos dio armas poderosas, armas que el demonio no puede resistir, armas que ningún brujo puede anular, armas que ningún trabajo de magia negra puede superar porque vienen directamente del poder de Dios. La primera y más poderosa de esas armas es la Santísima Eucaristía. Hermanos, la comunión no es un símbolo, no es un rito, no es una tradición bonita. El Catecismo, en el número 1374, dice que en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía están contenidos verdadera, real y sustancialmente el cuerpo y la sangre junto con el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Cuando usted recibe la comunión en estado de gracia, cuando se ha confesado, cuando está libre de pecado mortal, cuando recibe con fe y devoción el cuerpo de Cristo, usted literalmente lleva a Dios dentro de su cuerpo. ¿Qué fuerza del infierno puede resistir eso? ¿Qué trabajo de brujería tiene poder ante la presencia real de Jesucristo en un alma en gracia? Ninguno, absolutamente ninguno. Pero hermanos, y aquí hay una verdad que duele decir, pero que hay que decir. Recibir la comunión en estado de pecado mortal sin haberse confesado con cosas graves en la conciencia no solo no te protege, sino que el mismo San Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 29, dice que el que come y bebe indignamente, come y bebe su propia condena. La Eucaristía recibida en gracia es la armadura más poderosa que existe. La Eucaristía recibida en pecado es un sacrilegio que abre más brechas espirituales de las que cierra. Por eso, segundo arma es la confesión, la Santa Confesión, el sacramento de la reconciliación. Hermanos,
Hay católicos que llevan años, décadas sin confesarse, que van a misa todos los domingos pero no van a confesión, y después se preguntan, ¿por qué sienten que su fe está muerta? ¿Por qué no experimentan la presencia de Dios? ¿Por qué sus oraciones parecen no llegar a ningún lado? ¿Por qué sus hogares están llenos de conflictos que no se resuelven? La respuesta, en muchos casos, está ahí. El alma, cargada de pecados no confesados, es un alma vulnerable. Es un alma cuyas defensas espirituales están debilitadas. El demonio no teme a un católico que va a misa en estado de pecado mortal. El demonio sí tiembla ante un católico que se confiesa con regularidad, que mantiene su alma limpia, que vive en la gracia de Dios. San Juan de Ávila decía que un alma en gracia de Dios vale más que todos los ángeles del cielo. ¿Qué poder del infierno puede contra eso? La tercera arma es el Santo Rosario. Nuestra Señora misma en Fátima, hermanos, Nuestra Señora misma en sus apariciones aprobadas por la Iglesia nos dijo que rezáramos el rosario todos los días para la conversión de los pecadores y para la paz del mundo. Nuestra Señora de Lourdes, Nuestra Señora del Rosario, en todas sus apariciones la Virgen lleva el rosario. ¿Por qué? Porque ella sabe lo que nosotros muchas veces olvidamos, que el rosario es un arma espiritual de poder incalculable. El beato Álvaro de Portillo decía que donde entra el rosario diario en una familia, el demonio pierde su poder sobre esa familia. No es magia, no es superstición, es la intercesión de la Madre de Dios que tiene más poder ante el trono del Altísimo que todos los ejércitos del infierno juntos. Están rezando el rosario en su hogar, hermanos. Lo rezan en familia, los esposos juntos con sus hijos. Si no lo están haciendo, comiencen esta noche. Esta noche, no mañana, esta noche. La cuarta arma es el agua bendita. El agua bendita no es agua con valor psicológico o simbólico. El agua bendita es un sacramental que mediante la oración y la bendición de la Iglesia ha sido consagrada para combatir el mal, ahuyentar a los demonios y proteger los hogares. El ritual romano, el libro de bendiciones y exorcismos menor de la Iglesia, tiene un rito específico de bendición del agua que incluye palabras de exorcismo dirigidas directamente al demonio. Cuando usted toma agua bendita, cuando santigua a sus hijos con agua bendita, cuando asperja los umbrales de su casa y las habitaciones con agua bendita, está usando una herramienta que la Iglesia ha consagrado específicamente para eso. Tienen agua bendita en su hogar. Hay una pila de agua bendita en la entrada de su casa, como se hacían las familias católicas de antes. Santigan a sus hijos con agua bendita antes de que salgan. Recuperen esas prácticas. No son supediciones medievales, son armas reales en la batalla espiritual real que todos estamos librando. La quinta arma que quiero mencionar es la bendición del hogar. Hermanos, el sacerdote tiene el poder y la misión de bendecir los hogares de sus feligres. Una casa bendecida por un sacerdote es una casa donde se ha hecho la bendición formal con las oraciones de la Iglesia, con el agua bendita, con el incienso, recorriendo habitación por habitación, está bajo una protección espiritual que el demonio respeta. No significa que el demonio no puede intentar atacar a una familia en una casa bendecida, pero significa que tiene que superar una barrera espiritual real. La tradición de bendecir los hogares en Epifanía, en Semana Santa, cuando hay una familia nueva que llega a vivir a un lugar, es una tradición antiquísima de la Iglesia que muchos han abandonado y que hay que recuperar. ¿Cuándo fue la última vez que llamaron a su párroco para que bendijera su hogar? Si llevan años sin hacerlo, llámenlo esta semana, no esperen. Pero hermanos, aquí necesito detenerme en algo que es absolutamente crucial y que muchos católicos confunden de una manera que puede ser fatal para su alma. La protección espiritual católica y el ocultismo no son lo mismo, parecen similares desde fuera. Los dos prometen proteger, los dos involucran rituales,
Los dos dicen que tienen poder sobrenatural, pero son diametralmente opuestos. En uno, los sacramentos sacramentales de la Iglesia opera por el poder de Dios que se comunica a través de los canales que Él mismo instituyó. El otro, las limpias, los amarres, los trabajos, la santería, opera invocando poderes que no son de Dios, que son del dominio de las tinieblas, aunque se presenten con nombres de santos o vírgenes, aunque tengan imágenes religiosas en sus altares, aunque el curandero se persigne y rece. Hay formas de brujería que usan nombres de santos, hay santería que mezcla imágenes de la Virgen María con rituales que son pura magia negra, y un católico que acude a eso, creyendo que está recibiendo protección espiritual, no sabe que está abriendo la puerta de su hogar y de su alma a exactamente aquello de lo que quería protegerse. He conocido personas, hermanos, que fueron a ver a un curandero porque un vecino les dijo que el curandero era bueno, que trabajaba con Dios, que había ayudado a mucha gente, y el curandero les hizo la limpia con el huevo. Les dijo que tenían un trabajo muy fuerte, que había mucha envidia alrededor de ellos, que necesitaban una serie de rituales para protegerse y para contrarrestar el mal, y les cobró y les pidió que volvieran y les pidió fotos de sus familiares y les pidió prendas de ropa, y cada vez que iba en el curandero encontraba algo nuevo que atacarlos y algo nuevo que cobrarles. Y mientras tanto, la situación de esa familia, en lugar de mejorar, fue empeorando. ¿Por qué? Porque ese curandero no estaba trabajando con Dios. Ese curandero estaba trabajando con el enemigo, y el enemigo nunca da sin cobrar, y lo que cobra es el alma. Tengo que decirles algo sobre los objetos, porque después de hablarles de los insectos como señales, tengo que hablarles de los objetos como instrumentos. Si en su hogar, hermanos, encuentran un objeto que no saben de dónde vino, que no recuerdan haber comprado o recibido, especialmente si ese objeto está en un lugar poco usual, como enterrado en el jardín, oculto en la ropa de cama, colocado dentro de algún mueble, escondido en algún rincón o colgado en algún lugar donde normalmente no se cólgale a adivinos ni curanderos para que le digan qué es, llámeme a mí o a cualquier sacerdote de su confianza. Ese tipo de objeto tiene que ser tratado con oración, tiene que ser sacado de la casa con una bendición y tiene que ser destruido o neutralizado de la manera que la Iglesia indica. No lo tiren simplemente a la basura, porque la basura termina en algún lugar y ese objeto puede seguir operando. No lo quemen ustedes solos, sin oración, porque el fuego sin oración no neutraliza la carga espiritual de un objeto. Llámenle a su sacerdote. Para eso estamos, hermanos. Quiero hablarles ahora de algo que he dejado para este momento, porque necesitaba que tuvieran todo el contexto previo para entenderlo correctamente. Quiero hablarles de la diferencia entre tener información sobre el mal y obsesionarse con el mal. Porque hay personas que escuchan este tipo de mensajes y caen en un error peligroso. Empiezan a ver demonios en todas partes y empiezan a atribuir cada problema de su vida a brujería. Se vuelven paranoicos, se llenan de miedo, y ese miedo en sí mismo se convierte en una puerta espiritual para el enemigo. Porque el miedo que no está fundamentado en la fe es lo contrario de la fe. El Señor nos dice en las Escrituras: no temas. Y sus variantes exactamente 365 veces, una por cada día del año. No temas. Dios está contigo. Yo soy tu escudo y tu protección. Un cristiano informado de la realidad espiritual es un cristiano que está alerta y que usa las armas de la gracia. Un cristiano que se obsesiona con el mal y que vive en terror es un cristiano que ha olvidado que Dios es más grande que todo el infierno junto. Lo que le estoy dando esta tarde no es razón para el miedo, es razón para la vigilancia, para la oración, para los sacramentos, para vivir en gracia de Dios, para tener su hogar limpio de objetos extraños, bendecido con regularidad,
lleno de imágenes sagradas, con agua bendita en los umbrales, con el rosario que se reza en familia. Un hogar así no es un hogar sin problemas, porque la vida trae pruebas y la santificación viene a través de la cruz, pero es un hogar protegido. Es un hogar donde el enemigo tiene que enfrentarse a la presencia de Dios para poder operar, y un hogar que invoca constantemente esa presencia. Es un hogar donde el demonio tiene muy poco espacio para trabajar. Quiero contarles el final de la historia con que comencé. La señora de 64 años que llegó llorando a mi parroquia cuando terminamos la investigación de su caso, descubrimos que la perturbación de su familia tenía un origen concreto. Una familiar cercana con quien había tenido una disputa por herencia años atrás, había ido con una persona que practicaba magia negra y había pedido un trabajo contra ellos. Los insectos que la señora notaba, entre ellos mariposas nocturnas en su habitación y hormigas en los marcos de las puertas, fueron la señal que Dios usó para que ella buscara ayuda espiritual. Si esa señora, en lugar de venir a buscarme, hubiera ido un curandero, habría alimentado exactamente el sistema que la estaba atacando. En cambio vino a la iglesia y en la iglesia encontró la solución. Hicimos la bendición completa del hogar con el rito de la iglesia. La familia entera, el esposo, los hijos, las nueras, se confesaron, comenzaron a recibir la comunión con regularidad, pusieron imágenes sagradas en cada habitación, comenzaron a rezar el rosario en familia. Cada noche la señora se inscribió en la Chicofradía del Carmen y comenzó a usar el escapulario. Pusieron agua bendita en los umbrales y poco a poco, hermanos, poco a poco, y luego de golpe, como pasa siempre con la gracia de Dios, las cosas comenzaron a cambiar. El esposo dejó de tener esa actitud irreconocible. La hija mayor encontró trabajo. El hijo mediano pidió ayuda para sus vicios y está en un proceso de recuperación. La señora duerme bien por primera vez en casi un año. Lo curaron los sacramentos, lo salvó la bendición del hogar. En cierto sentido, sí, pero más precisamente lo que sucedió es que esa familia se puso bajo la autoridad de Dios, se alineó con Él, se colocó en su gracia y Dios, que es fiel a sus promesas, lo sostuvo. El demonio tiene poder sobre nosotros, exactamente. En la medida en que vivimos alejados de Dios, cuando volvemos a Él, cuando nos arrepentimos, cuando nos confesamos, cuando recibimos su cuerpo y su sangre, cuando vivimos en su gracia, el poder del enemigo sobre nosotros se reduce drásticamente. Eso no es magia, eso es teología. Eso es lo que la Iglesia de Jesucristo ha enseñado por 2000 años. Hermanos, antes de que terminemos, quiero pedirles que hagan un examen de conciencia. Ahora mismo, en este momento, mientras escuchan estas palabras, ¿hay algo en su hogar que no debería estar? ¿Algún objeto del que no saben el origen? ¿Algo que alguien les regaló y cuya intención no fue clara? Tienen imágenes, amuletos, figuras que pertenecen a otras religiones o tradiciones ocultistas. Tienen libros de astrología, de tarot, de prácticas esotéricas. ¿Han ido alguna vez adivinos, curanderos, videntes, tarotistas, personas que hacen limpias o amarres? ¿Han permitido que alguien hiciera rituales en su hogar? Si la respuesta a cualquiera de estas preguntas es sí, no entren en pánico, pero sí actúen. Vayan a confesión, hablen con su sacerdote, pidan la bendición de su hogar y empiecen desde hoy a construir sobre la roca que es Cristo Jesús. Y también examinen sus prácticas cotidianas. Consultan el horóscopo, aunque sea por curiosidad, leen el tarot, aunque sea por diversión, siguen a personas en redes sociales que hacen rituales o conjuros, aunque sea con nombres bonitos, de abundancia y manifestación y energía, practican meditaciones o técnicas de la nueva era que invitan a entidades no identificadas a entrar en su espacio interior, hacen yoga sin conocer
las implicaciones espirituales de las tradiciones religiosas de las que provienen, usan cristales, pirámides, atrapasueños u otros objetos cuyo origen espiritual no conocen. Hermanos, el catecismo es claro. El mero jugar con estas cosas, el consultar por curiosidad, el participar, aunque sea de manera casual, en prácticas que pertenecen al dominio del oculto, no es inocuo. Deja marcas espirituales, abre brechas, invita presencias que no son de Dios. El Señor Jesús, en el Evangelio de Mateo, capítulo 12, versículo 43 al 45, habla del espíritu inmundo que sale de un hombre, vaga por lugares secos buscando reposo y no lo encuentra. Regresa y encuentra la casa barrida y arreglada, pero vacía, y entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él y entran y habitan ahí. Hermanos, la casa barrida y arreglada pero vacía es el alma que se ha limpiado de ciertos males pero que no se ha llenado de Dios. El alma que ha dejado de hacer el mal pero que no ha empezado a hacer el bien. El alma que se alejó de un brujo pero que no volvió a los sacramentos. El demonio regresa a las casas vacías. La solución no es solo quitar el mal, la solución es llenar el espacio con Dios. Llenar el espacio con Dios significa vivir la fe con plenitud. Significa ir a mí no porque toca, sino porque es el momento más importante de la semana. Significa confesarse con regularidad, no una vez al año por cumplir. Significa rezar en familia, rezar el rosario juntos. Significa tener imágenes sagradas en el hogar, el Sagrado Corazón de Jesús, el Inmaculado Corazón de María, el crucifijo en cada cuarto. Significa santificar los umbrales de la casa con agua bendita. Significa ayunar, significa dar limosna, significa perdonar, hermanos, porque hay familias que tienen el enemigo en casa, no por brujería, sino por odio no perdonado, por rencores que se alimentan durante años, y ese odio es la puerta más grande que le podemos abrir al demonio. El Señor nos lo dijo claramente: si no perdonan a sus hermanos sus ofensas, tampoco el Padre Celestial les perdonará sus ofensas a ustedes. El perdón no es opcional para un cristiano. El perdón es un mandamiento. Quiero que terminemos juntos, hermanos, con una oración. Los invito a que se preparen, a que si tienen imagen de Nuestra Señora cerca, la coloquen frente a ustedes, a que hagan la señal de la cruz. Si están solos en este momento, esta oración es para ustedes. Si hay familia alrededor, invítenos a unirse. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, me presento ante ti en este momento, con toda la carga de mi vida, con todas las amenazas espirituales que quizás ni conozco, con todos los errores que he cometido, con todas las veces que he abierto puertas que no debería haber abierto. Me arrepiento, Señor. Me arrepiento de haber consultado a divinos, de haber buscado la ayuda de curanderos o santeros, de haber jugado con el ocultismo, de haber consultado el horóscopo o el tarot, de haber aceptado objetos cuya intención no era buena, de haber dejado entrar en mi vida y en mi hogar cosas que no vienen de ti. Me arrepiento de verdad. Renuncio en este momento a toda conexión con el mundo de las tinieblas. Renuncio a toda obra del enemigo en mi vida. Renuncio a toda influencia de la brujería, la santería, el espiritismo, la nueva era, el ocultismo, en cualquiera de sus formas sobre mi hogar y mi familia. Señor Jesucristo, limpia mi hogar con tu sangre preciosa. Envía a tus ángeles a guardar mis umbrales. Que ninguna fuerza del mal tenga poder sobre esta casa que hoy pongo bajo tu señorío. Santísima Virgen María, Madre nuestra, cubre este hogar y a cada miembro de esta familia con tu manto sagrado. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Santos ángeles custodios, guarden a nuestros hijos y a nuestros ancianos. Señor Jesús, dame la gracia de volver a ti con un corazón sincero. Dame la valentía de acercarme al sacramento de la confesión, de reconocer mis faltas sin excusas y de recibir tu perdón con humildad. Ayúdame a recibir dignamente
tu cuerpo y tu sangre en la Santa Eucaristía, no por costumbre, sino con amor, con respeto y con un deseo verdadero de vivir unido a ti. Señor, enséñame a rezar el Santo Rosario con fidelidad. Que mi familia no se aleje de la oración, que mi casa vuelva a ser un lugar donde tu nombre sea bendecido, donde haya paz, donde haya perdón y donde ninguna oscuridad tenga espacio. Dame la gracia de vivir cada día en tu presencia, de cuidar mi alma y de no dejar para mañana lo que hoy debo poner en tus manos. Y cuando llegue mi última hora, Señor, que me encuentres en tu gracia, que no me encuentre lejos de ti, ni con el corazón endurecido, sino preparado, reconciliado y confiado en tu misericordia, que pueda verte cara a cara y vivir contigo por toda la eternidad. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos y hermanas, desde donde estoy los bendigo con todo mi corazón. Que el Señor Jesús los guarde en el camino de su gracia. Que la Santísima Virgen María los cubra con su manto maternal. Que los santos ángeles custodio acompañen sus hogares, sus familias y cada paso que den. Y les pido algo con mucha sinceridad. Si este mensaje tocó su corazón, si mientras escuchaban sintieron que Dios les estaba hablando directamente, no dejen esta llamada sin respuesta. Actúen hoy. No esperen a que el problema crezca. No esperen a sentirse completamente fuertes. Empiecen con lo que pueden hacer ahora. Vayan a confesión esta semana. Busquen a un sacerdote y pidan la bendición de su hogar. Reúnen a su familia, aunque sea por unos minutos, y comiencen a rezar el rosario esta misma noche. Recuerden siempre, hermanos, que Dios nunca deja de llamar a la puerta del corazón de quien lo busca con sinceridad. Allí donde una familia abre su hogar al Señor con fe, con oración y con confianza, su gracia encuentra espacio para obrar. Por eso, si mientras escuchaban este mensaje pensaron en alguien que hoy necesita esta reflexión, no duden en compartirla. Tal vez sea una madre que vive preocupada porque no logra comprender lo que sucede dentro de su hogar. Tal vez sea un padre que busca proteger a su familia y necesita orientación. Quizás sea un familiar que sin darse cuenta está buscando respuestas en lugares que no lo acercan a Dios, o un amigo que hace tiempo se alejó de la fe y necesita recordar que la misericordia del Señor sigue esperándolo con los brazos abiertos. Nunca pensemos que todavía hay tiempo de sobra para cuidar nuestra vida espiritual. La salvación del alma es el tesoro más grande que Dios nos ha confiado y no debemos dejarla para mañana. Hoy es el momento de responder a su llamado, de volver a su gracia con un corazón sincero, de poner orden en nuestra vida, de fortalecer la oración en nuestros hogares y de permanecer cada día más cerca de Cristo. Si esta reflexión ha sido de ayuda para ustedes, los invito con mucho cariño a suscribirse ahora mismo a Guiados por el Espíritu Santo y activar la campanita de notificaciones. De esta manera podrán acompañarnos cada día en nuevas reflexiones, enseñanzas y momentos de oración preparados para ayudarnos a crecer en la fe, comprender mejor la palabra de Dios y caminar con mayor confianza bajo la guía del Señor. Cada encuentro es una nueva oportunidad para detenernos, escuchar su voz y permitir que su presencia transforme poco a poco nuestra manera de pensar, de actuar y de afrontar las dificultades de la vida. Si este mensaje ha sido de ayuda para ustedes, los invito con mucho cariño a suscribirse a Paz del Cielo y activar la campanita de notificaciones. Así podrán recibir cada nueva reflexión y continuar formando parte de esta comunidad que desea avanzar unida en la fe, la oración y la esperanza. También pueden compartir este video con algún familiar, amigo o persona que necesite escuchar estas palabras. A veces, un gesto sencillo puede ayudar a alguien a recuperar la tranquilidad, fortalecer su confianza en Dios y recordar que nunca está solo. Me dará mucha alegría encontrarlos nuevamente mañana, si Dios lo permite, con un nuevo mensaje preparado para seguir alimentando nuestra vida espiritual
y acercarnos cada día más a la presencia de Dios. Que el Señor bendiga abundantemente a cada uno de ustedes, proteja sus hogares, fortalezca a sus familias, acompañe a quienes atraviesan momentos difíciles y llene sus corazones de esperanza. Que les conceda serenidad en sus decisiones, firmeza en la fe y esa paz verdadera que solamente Él puede dar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias por haber permanecido hasta el final. Que Dios los acompañe durante todo este día y los esperamos mañana aquí, en Paz del Cielo.